Bueno, Isabel, bienvenida al canal de Humanos con Recursos. Muchísimas gracias por habernos concedido tu tiempo. Además, un viernes que suele ser más difícil. Y nada, introducirte brevemente. Pues para este canal lo que pretendemos es hacer charlas con gente que esté metida dentro de y que tenga inquietudes con los recursos humanos. En tu caso, tienes muchísimos años de experiencia, tanto con Sirania, que ya nos explicarás el nombre, como con tu tema de docencia, que llevas muchísimos años en varias universidades y además muchas otras cosas. Nos hemos conocido a través de LinkedIn porque la idea que tenemos es eso, ir haciendo charlas con más gente. Mm. Y, y nada, pues ya te cedo la palabra a ti y pues que te presentes quién es Isabel como persona y como profesional. Bueno, pues yo hice Derecho, acabé en los años 90, en un momento donde, bueno, pues muchas de las cosas que ahora se saben de recursos humanos estaban prácticamente en pañales. Y yo, pues casi desde que estaba en la carrera, tuve clarísimo que no quería ejercer como abogada, pero me gustaba mucho la ley, me gusta mucho el derecho y entonces lo reorienté hacia la parte de empresa. En aquella época, alguien que viniese del mundo del derecho, porque los departamentos de personal de aquella época eran más, era sobre todo, estaban compuestos por gente que venía del mundo de la psicología industrial, entonces era un poco raro mi perfil del mundo del derecho, pero bueno, como las relaciones laborales empezaban a complicar, pues bueno, llegué en un momento en el que mi perfil parecía que tenía encaje y luego pues evidentemente tuve que ir completando ese déficit, digamos, más de esa vertiente, no sé si llamarlo más bien psicológica, pero sí quizás esa parte de habilidades que a lo mejor, bueno, que supuestamente pues debe tener gente que viene más del mundo de la psicología y lo fui complementando y bueno, pues básicamente mi idea cuando empiezo a trabajar en recursos humanos es unir dos aspectos que a mí me gustaban mucho, que era todo lo que tenía que ver con el derecho laboral. De hecho, durante mucho tiempo sí que he tenido oportunidad de trabajar aspectos más legales, siempre relacionado con el derecho laboral. Y luego esa parte más de personas. Y con el paso del tiempo, la parte legal la fui cada vez abandonando más. Ahora mismo ya casi ni la toco. Y me fui orientando más hacia toda la parte que tiene que ver con las personas. Ujú. Qué bueno. Y bueno, y como persona, ¿cómo te definirías? Aparte del tema laboral. Pues yo me considero una persona muy curiosa. Tengo curiosidad por muchas cosas. De hecho, incluso hasta a nivel de aprendizajes, a veces me he encontrado pues haciendo cursos de cosas muy dispares. Me acuerdo, por ejemplo, que hace en pandemia me dio por aprender lettering, porque era algo que me llamaba muchísimo la atención y quería aprender y entonces hice un par de cursos de lettering. Luego es algo que no he aplicado, pero bueno, pues Ujú. me gusta aprender y además yo siempre encuentro conexiones en la formación que hago. Yo soy un poco pues, por ejemplo, existe esto que se llaman los perfiles, modelo T, modelo Peine y demás, que bueno, que es un tipo, digamos, como de modelos de perfiles donde tienes, digamos, como un gran tronco o una formación como muy sólida y luego vas sumando formaciones, pero todas ellas como siempre alrededor de esa como esa formación básica. Bueno, pues en este sentido yo incluso pues voy añadiendo formaciones, Ujú. voy añadiendo conocimientos y aprendizajes que a veces son muy dispares con mi formación inicial. Un poco para que te hagas una idea, ahora mismo me estoy haciendo un máster de neurociencia aplicado al aprendizaje. ¿Por qué? Porque aparte de que me dedico mucho a la formación y me interesa mucho conocer cómo aprenden las personas, bueno, pues es un tema que me llama muchísimo la atención. Y bueno, pues por eso yo creo que lo que más me define, la palabra que mejor me define es curiosa. Ujú. Bueno, todo lo que dices tiene mucho sentido con el tema de curiosidad y además, pues al final hay dos formas de vivir, ¿no? Una es un poco con miedos, ¿no? De hago cosas para no perder y otras personas viven para ganar, ¿no? O directamente pues se enfocan en la parte más creativa. Entonces,
bueno, está muy bien, porque al final, aunque no lo puedas aplicar ahora mismo, pues seguro que por algún motivo y por muchas razones, como has dicho, pues hay muchos brazos al aprendizaje y eso siempre es genial. Pues nada, te iba a preguntar, aparte, es curioso el nombre de tu iniciativa de emprendimiento, que llevas ya 10 Sí, años, si no me equivoco. ¿De sí. dónde viene ese nombre? ¿Cómo? Pues es curioso porque es el nombre de mi hija. Anda. No es exactamente el nombre de mi hija porque mi hija se llama Sabrina y cuando estuve, tiene 12 años ahora, y cuando pues estuve planteándome pues el nombre, bueno, pues quería que ella tuviese, digamos, presencia de alguna manera más allá, ¿vale? Del hecho de que es mi hija. Y bueno, pues cuando estuve pensando en el nombre, pues jugué un poco con las letras, quité Ujú. la B y bueno, pues mezclando, haciendo diferentes combinaciones, salió Sirania. Y me Bonito. gustó, lo testé con varias personas. Luego una vez que ya parece como que gusta, que suena bien y todo lo demás, luego llega la prueba de fuego, que es cuando hablas con, por ejemplo, en este caso yo trabajo con un despacho de propiedad intelectual y entonces es cuando llega el momento de registrarlo en la oficina de patentes y marcas, y entonces es cuando te dicen pues sí o pues no, porque claro, te puede gustar mucho, pero luego tienes los temas legales, esos que, Ujú. bueno, son los que son. Y cuando me puse a buscar información acerca del nombre, pues descubrí por casualidad, pero esto fue algo que descubrí posteriormente, descubrí por casualidad que es un nombre de origen hindú, muy poco conocido, pero tiene como ciertas ramificaciones con la cultura de la India. Te puedo asegurar que no, vamos, no fue ni muchísimo menos la primera pretensión, porque realmente el origen del nombre es el nombre de mi hija. Qué bueno, pues es curioso. Fíjate que yo estuve viviendo un año en la India, estuve en Nueva Ah, Delhi, sí. sí, Ah, sí, mira. en 2007-2008, con el ICEX, estuve allí con un programa Ah, de estos mira. de becas. Y sí, sí, qué curioso. Muy, Sí. muy curiosa también la cultura y bueno, todo lo que es la India. La verdad que se aprende mucho de ellos porque es una sociedad que tiene muy pocos, tiene muy pocos temas más occidentales que tenemos nosotros de juzgar, ¿no? Por cómo la apariencia de la gente y tal. Allí les da bastante igual todo esto y te miran por quién eres más que porque lo que tengas o lo que Ya. lleves o es Mm. curioso. Qué bueno. Bueno, y entonces con Sirania ¿Mm? te dedicas, ¿no? a asesorar y acompañar a empresas Sí. justamente en tema de recursos humanos a muchos niveles, me imagino. Sí, bueno, a ayudarles en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estrategias de gestión de talento, pero sobre todo desde un enfoque digital. Es cierto que, bueno, yo, claro, empiezo a trabajar a finales de los años 90, cuando, bueno, pues evidentemente, digamos que las políticas de recursos humanos, bueno, de recursos humanos o de personal, como se llamaban en aquella época, estaban todavía muy verdes en las organizaciones, con lo cual, bueno, pues todos estos años a mí me ha permitido pues conocer un poco esa evolución. Claro, yo vivo en mis carnes, yo cuando empiezo a trabajar, de hecho todavía no existían los portales de empleo. El Ujú. primer portal de empleo que llega, que tenemos es InfoJobs, que nace en el año Ujú. 99, pero yo ya había empezado a trabajar antes de esa época, con lo cual, claro, yo vengo de un modelo de trabajo en lo que la gestión del talento se refiere completamente analógico. Y entonces, de repente, pues llega Internet, aparece Internet, empiezan a aparecer los primeros portales de empleo, luego empiezan a llegar las redes sociales y yo en ese momento me doy cuenta de que una de dos, o me subía al carro o el carro me arrollaba. Tenía dos opciones, porque claro, vengo de un modelo muy tradicional de gestión del talento y entonces decidí que mm, me gustaba mucho más todo el enfoque digital de la parte Ujú. de gestión de talento, pues muchas de las cosas que ahora mismo, pues temas de experiencia de empleado, de employer branding o de reclutamiento en redes sociales. Y entonces ahí es cuando decido que quiero, digamos, sin abandonar, porque no se trata tampoco de abandonar, pero sí un poco de reformular
esas estrategias, esos procesos de gestión del talento y adaptarlos mucho más al entorno digital. Y básicamente eso es a lo que me dedico con las organizaciones. Y luego también, pues, esa parte que para mí también tiene mucho peso, que es la formación a profesionales, ya sean del mundo de recursos humanos, que ahí me centro más en cosas muy técnicas de recursos humanos, pero luego también pues con otro tipo de profesionales, pues en temas como puede ser gestión del cambio, habilidades, trabajo en equipo en general. Qué bueno. Y en estos temas más complejos de gestión del cambio, precisamente, ¿Mm? ¿cuáles crees que son los retos que actualmente pues, ves en las empresas, en los empleados, ¿no? En los potenciales recursos que van a entrar, en los que ya están, en los que quieren retener? ¿Cómo lo ves? Pues la dificultad o el reto está precisamente en cualquier tipo de cambio, porque la realidad es que no es tan fácil implementar cambios en las organizaciones. Las organizaciones tienen como mucha inercia. Por ejemplo, una empresa que a lo mejor lleve ya un tiempo funcionando y que tiene un equipo que está más o menos consolidado, está acostumbrado a que los procesos se hagan de una determinada manera. Y a las personas, y eso nos da certidumbre, ¿vale? Nos da seguridad a las personas, el saber que tú tienes un proceso y que lo haces de una determinada manera, bueno, pues eso pues te da esa parte de seguridad. Entonces, todo lo que suponga un cambio, hay de todo, ¿vale? Pero en líneas generales es algo que a todos nos cuesta, ¿vale? Los cambios, yo soy muy bueno, pues de implementar cambios en pues, por ejemplo, en las estrategias que propongo en las empresas, incluso en mis propios contenidos. Los contenidos los reviso con muchísima frecuencia, pero aún así llega a un punto en el que me parece como que te gustaría decir, bueno, vamos a parar un poco, que sea todo un poquito más estable y que nos dé la oportunidad, no sé, pues como de hacer lo mismo durante un tiempo. Pero luego, claro, tienes la segunda parte y es que las organizaciones no dejan de ser entidades vivas, vamos a decirlo así, y el problema de si no implementas cambios es que te quedas atrás, y no es que te quedes atrás, o sea, es que igual incluso hasta desapareces, y tenemos grandes ejemplos de empresas que precisamente por no implementar cambios o por no abrirse al cambio en un momento dado, pues han llegado incluso a desaparecer. Entonces el tema de la gestión del cambio es algo a lo que quizá no se le presta la debida atención y muchas veces, bueno, pues no deja de ser algo como, bueno, pues hemos decidido que a partir de mañana vamos a hacer esto de otra manera. Y claro, y no se trabaja bien, toda la parte con los equipos, toda la parte de la gestión del cambio. Y claro, entonces llega un momento donde decimos, jo, es que la gente se resiste al cambio. Sí, es que es normal, es que muchas veces la gente se resiste al cambio porque ni se ha trabajado bien ese proceso de cambio o no ha habido una buena comunicación o incluso no hemos tenido en cuenta, bueno, pues que la gente, digamos que tiene sus plazos también y que no podemos implementar un cambio de la noche a la mañana. Totalmente. En este sentido, bueno, últimamente, por un tema que estamos trabajando ahora mucho, precisamente dentro de la Escuela de Actividades Naturales estamos, bueno, también reinventándonos un poco, viendo cómo acompañar más a los departamentos de recursos humanos, no solamente en hacer una actividad medioambiental de ecosistemas, naturaleza y cuidado de la naturaleza, sino cómo acompañarles precisamente en también que integren esas partes. Y estamos viendo que pues el tema, por ejemplo, del orgullo de pertenencia, llámalo así, se puede llamar retención del talento, engagement, ¿no? Se puede llamar de muchas maneras. Es un intangible tan potente y tan complejo que es capaz incluso de que a dos ofertas de trabajo, una persona que lleve 4 o 5 años en la misma empresa, con un reto nuevo, Mm. con un salario mayor, con unas características muy buenas, le puede hacer decidir no irse, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta que te lanzo a ti es ¿cómo ves este tema, por ejemplo, de llamémosle orgullo de pertenencia? ¿Cómo ves que se pueda trabajar en las organizaciones al hilo precisamente de lo que la gestión del cambio también lleva, ¿no? Que es el tema de la comunicación, tener en cuenta a los empleados, construir juntos, ¿no? ¿Cómo ves Sí. es que esto se pueda trabajar en España, ¿no? En este tema.
Este tema se está trabajando poco, ¿vale? En general, esta parte es más lo que yo identifico con estrategias de fidelización de talento o employer branding. Y de hecho ahora mismo las organizaciones pues tienen un doble problema y es por un lado el que cuesta mucho conseguir candidatos, candidatas, ¿vale? Ujú. Porque es cierto que para determinadas posiciones realmente hay un déficit de talento bastante importante, pero luego tienen como un gran agujero dentro de sus organizaciones que es la fuga de talento. Entonces, claro, cuando se junta por un lado el que no encuentras en el mercado suficientes perfiles para lo que tú necesites de tu organización y luego por el otro lado tienes una vía de agua por la cual se te está yendo el talento, claro, tienes un problema serio Ujú. dentro de tu empresa. Y esto, por ejemplo, yo lo he visto con algunos clientes con los que trabajo, donde sí que es verdad, han tenido fuga de talento estos años anteriores, pero como había candidatos en mercado, pues digamos que a esto no se le prestaba suficiente atención. El problema ha venido cuando después de la pandemia, pues la fuga de talento se ha incrementado todavía más si cabe. Y además resulta que el mercado no hay talento, no hay candidatos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellas empresas, por ejemplo, esto lo hemos visto pues, en sectores como la ingeniería o las empresas tecnológicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas que sí que han sabido darse cuenta de esto, han trabajado esa fidelización de talento. Esto es lo que también conocemos en recursos humanos como la propuesta de valor al empleado, es decir, todo aquello que una empresa ofrece a un potencial candidato, o una candidata o un empleado o una empleada por el hecho de trabajar. Y aquí estamos hablando, pues, desde ese orgullo de pertenencia que tú comentabas, aspectos evidentemente salariales, reconocimiento, es decir, la parte Conciliación. de beneficios como aspectos no salariales, como puede ser desde la autonomía que puedes tener en tu puesto de trabajo, temas de conciliación, temas de diversidad, temas de desempeño, es decir, hay muchísimos aspectos. Ujú. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando eh, que muchas empresas no le han prestado atención a la fidelización de talento. Hace poco en LinkedIn una persona me decía, es que esto de la fidelización de talento es como el unicornio blanco. Digo, sí, pero lo cierto es que hay empresas que lo trabajan y les da resultados. Pero claro, lo que no puedes pretender es, pues por ejemplo, me voy ahora al teletrabajo o a la posibilidad de un trabajo híbrido, que así al final estamos identificando que a la gente lo que le gustaría es poder tener más tiempo para trabajar en remoto, sobre todo si hablamos de grandes ciudades, donde Mm. moverte, poder entrar o salir de una gran ciudad es un horror y Sí, tienes que dedicar 2 horas de tu vida diaria simplemente en desplazamientos, eso genera un malestar enorme tremendo, y que en el tremendo. momento en el que a ti te toque a la puerta una empresa y te diga, oye, mira, es que yo te voy a ofrecer esto y eso supone una mejora con respecto a algo que para ti realmente es valioso, Sí, pues sí. evidentemente ahí es donde no estás haciendo ningún tipo de acción ni nada para fidelizar talento. Y esa es la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Y claro, Ujú. nos pensamos, de hecho hay muchos informes que hablan y hay mucha gente que dice, oye, ¿y la gente por qué se va? ¿Se va por salario? El salario tiene un peso importante, no podemos obviarlo, evidentemente. Y lo que yo digo muchas veces, o sea, tú no puedes decirle a la gente, oye, tienes un salario muy, muy, muy bajito, pero tienes una parte de salario emocional maravillosa. Y yo siempre le digo a la gente, oye, que yo no pago la hipoteca con abrazos, perdona. O sea, me tienes que dar algo, me Sí, tienes sí. que dar algo realmente que me permita. Entonces, al final, el equilibrio está en, tienes que dar un paquete de compensación y beneficios que sea atractivo, pero no puedes descuidar todo lo demás. ¿Por qué? Porque a lo mejor pagas muy bien, pero no tienes conciliación, no tienes flexibilidad, no tienes una serie de cosas. Entonces estás Mm. creando una jaula de oro. Sí, muy buen análisis. Y ya para ir terminando, ¿qué papel crees que juega en todo esto que estamos comentando ahora el tema de los valores? Y no hablamos de valores financieros, sino de valores, porque es de lo mucho que sí hay mucha Sí. información y se trabaja mucho por ahí en España, pero valores personales o valores humanos, llamémosle humanos, pues hay poca información. ¿Cómo ves que se está trabajando esto en España y qué impacto está teniendo? Pues está trabajando poquísimo, por no decirte que prácticamente nada. De hecho, a mí hay un tema que yo he tenido muy poca posibilidad de trabajar,
y es algo que me encantaría hacer más, que por ejemplo es selección por valores. De la misma manera que nos hemos acostumbrado a que tú puedes hacer una entrevista por competencias, ¿vale? Donde evalúas las habilidades de los candidatos, de las candidatas. Yo he tenido pocas oportunidades para hacer una selección por valores, donde realmente lo que estás viendo es hasta qué punto están alineados los valores de ese candidato, de esa candidata con los valores de la organización. Y es algo a lo que no le hemos prestado prácticamente nada de atención. Y claro, ahora las generaciones más jóvenes, no mi generación, bueno, nosotros hemos Somos de la tragado misma. carros y Sí, carretas, claro, hemos sí, tragado carros y carretas, o sea, sí, eso sí. también te digo. Yo siempre les digo a los millennials que ellos nos enseñaron a nosotros, ¿vale? Los millennials nos han enseñado realmente a poner límites en el trabajo. Yo vengo de una generación donde había que trabajar 15 horas, pues se trabajaba 15 horas, o sea, y no poníamos límites. Y Y ellos, claro, y encima calladito y sin sí, sí, protestar. Y total. ellos nos han enseñado mucho, o sea, mucho, y de hecho yo me gusta compartir información con los millennials porque realmente a mí me han aportado una visión del trabajo muy distinto. Y Ujú. entonces estamos viendo que las generaciones, ya no te digo los millennials, que un poco han roto con esa idea, pero la generación Z sí que está poniendo encima de la mesa oye, no estoy cómodo, no me gusta trabajar aquí. Hace poco hablaba con una candidata y me decía, es que voy a dejar mi trabajo porque no estoy alineada con la empresa. Y yo le decía, pero mm, ¿tienes otra cosa? O sea, ¿tienes previsto otra cosa? No, no, es que me voy sin tener nada. Eso en mi generación era impensable, Ignacio, ¿Qué, impensable. qué edad tiene, para ponerlo, qué edad tenía esta Sí. persona? Aprox. No sabría decirte, ¿Era una porque Z, era una millennial, era más de nuestra estaba ahí un poco a entre caballo. medias? Estaba ahí un poco a caballo. Entonces, Qué curioso. sí, yo veo que es un tema que las generaciones más jóvenes están empujando y Ujú. están poniendo encima de la mesa estas cosas y esto se está propagando a las otras generaciones y estamos viendo y nos estamos atreviendo a decir abiertamente, oye, es que no me siento cómodo trabajando en esta empresa, no me siento alineada. O sea, hay cosas que no me gusta. Y esto es algo que yo llevo muchos años sin trabajar por cuenta ajena. Pero esto es algo que a mí no se me habría pasado por la cabeza decirlo de una forma tan abierta. Y Ujú. sinceramente siento envidia cuando los veo y digo, ostras, es que tenemos mucho que aprender de Sí. estas generaciones que nos están mostrando un enfoque distinto de lo que es el trabajo. Mm. Y ya terminando, entonces entiendo que tú, a estas alturas, con toda tu experiencia y vivencias personales y todo lo que sigues aprendiendo, me imagino que te considerarás una mezcla entre la Z, la X, la millennial y tú misma, ¿no? Y tu propia libertad. Entonces, Yo siempre he dicho que mi corazón es millennial. Yo no me siento de mi generación. pues mira, ya Yo, somos dos. sí, yo no me siento de mi generación, o sea, para nada. De hecho, ahora miro atrás cosas que he hecho, pues eso, en los años 2000 y digo, ¿en serio? O sea, cosas que ahora mismo no haría, claro, Claro. con toda la información que tengo. Entonces, me siento mucho más cercana, por ejemplo, a la generación que viene detrás de mí, que son los millennials. Es verdad Ujú. que los Z todavía los estamos conociendo y bueno, es una generación muy, muy distinta a lo que hemos vivido, pero no me siento identificada a nivel laboral, a nivel profesional, no me Con siento la tuya. identificada. Ujú. No, para nada, para nada. Ya. Bueno, estaríamos hablando horas y horas sobre este tema porque hay muchísimo que sacar, ¿no? A muchas capas, pero como hemos dicho, pues serían unos 15, 20 minutos. Eh, a ver si podemos, incluso ya hablaremos más otro día, pero esto ya fuera de cámara, a ver si podemos colaborar en ese tema de valores, que por, Ujú. que por justamente tan pocas entradas, tan poca información, aparte de lo que acabas de comentar, yo también siento lo mismo de que hay muy poco trabajado y no sé si es por falta de ganas, si por falta o por miedos o por no enfrentarse a cosas que igual llevan mucho tiempo enquistadas, pero igual Sí.
igual es el momento de empezar a trabajar sencillamente sobre esos temas, poco a poco, Sí, sin tanta certificación ni nada necesario, sino ya vamos a hablar de sí, quiénes somos, cómo nos sentimos y cómo queremos seguir adelante, ¿no? Que al final exacto, eso es lo que crea. exacto, Pues nada, ya exacto. hablaremos más sobre ese tema. Muchísimas gracias, Isabel, por todo lo que has aportado, que seguro que le va a valer a mucha gente. Y nos emplazamos a otro momento. No te vayas, que voy a cerrar voy a cortar la grabación, pero me Muy bien. despido. Sí.